Buenas tardes, mi nombre es Lauro Zavala, soy profesor en el doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en la Ciudad de México, donde he trabajado los últimos 35 años. También soy autor de varios libros sobre teoría del cuento. En los próximos minutos voy a presentar un breve recorrido por la evolución del cuento literario, así como las poéticas de los cuentistas y sobre todo las teorías del cuento que han sido elaboradas por los investigadores de la teoría literaria durante los últimos 150 años. La historia de la teoría del cuento puede ser estudiada estableciendo una distinción entre las poéticas de los cuentistas y las propuestas de los investigadores para la teoría y los métodos de análisis del cuento en general. Empiezo este recorrido entonces presentando la teoría general del cuento clásico. El cuento literario clásico se inicia en las primeras décadas del siglo XIX con Nathaniel Hawthorne y Edgar Allan Poe. La tradición clásica se desarrolla a lo largo del siglo XIX y llega hasta 1925 en varias lenguas, como el francés con Maupassant, Daudet y otros, en inglés con O. Henry James y otros, el ruso con Chekhov, Dostoyevsky y otros, el japonés con Akutagawa y otros, y el español con Darío, Quiroga, Reyes y otros cuentistas. Los numerosos teóricos del cuento clásico van desde Boris Eichenbaum en el formalismo ruso, en su libro publicado en 1925, hasta Florence Goyet en la historiografía estructural en su libro publicado en 2014. Los principales teóricos del cuento clásico en lengua española han sido Mariano Baquello Goyanes y Juan Paredes en España, Raúl Castañino y Edelweiss Serra en Argentina, John Gerlach en Estados Unidos, Verónica Jaff en Venezuela y Guillermo Samperio en México. El cuento clásico tiene inicio catafórico, es decir, que anuncia lo que va a ocurrir más adelante. Un tiempo secuencial que va del principio hasta el final, un espacio transparente, es decir, que nos resulta natural, un narrador omnisciente que conoce todo lo que ocurre y que además es un narrador confiable, personajes paroxísticos, es decir, que se encuentran en un momento de gran tensión, un lenguaje literal, donde hay un uso relativamente moderado de metáforas, una ideología pedagógica, ¿no?, de carácter didáctico y que lleva al lector poco a poco de un sitio a otro, y un final epifánico que resuelve todos los enigmas narrativos con la epifanía y la revelación final. Al tener este tipo de final se elimina la tensión narrativa, se disuelven las contradicciones y se resuelven los enigmas. La estructura del cuento clásico se representa con el triángulo de Freytag, que veremos más adelante, la flecha de Samperio y el laberinto micénico, con una sola entrada y una sola salida. En el cuento clásico solo existe una única verdad narrativa. Su representación metafórica ha sido propuesta por la escopeta de Chekhov, es decir, que si hay una escopeta debe ser usada, el iceberg de Hemingway, donde la mayor parte del trabajo no se ve en el texto, y el knockout de Cortázar, donde se gana precisamente con un golpe de sorpresa. Estos tipos de metáforas se refieren respectivamente a la economía del lenguaje, la estructura elíptica y el final epifánico. Para cerrar esta primera sección sobre el cuento clásico, les quiero presentar un ejemplo textual. Observen, por favor, el efecto de epifanía y la sorpresa final. Son solo 3 líneas muy breves. Es un texto anónimo, escrito en México, y dice: él le ofreció matrimonio, ella no aceptó y fueron muy felices. Pasemos ahora a la teoría del cuento moderno o cuento anticlásico, también llamado simplemente relato. El cuento moderno es lo opuesto del cuento clásico. Surge con algunos textos de Anton Chekhov a fines del siglo XIX y se expande durante todo el siglo XX en cuentistas como James Joyce en Irlanda, Virginia Woolf en Inglaterra, William Faulkner en Estados Unidos, Felisberto Hernández en Uruguay, Macedonio Fernández y Julio Cortázar en Argentina, María Luisa Bombal en Chile, Julio Torri, Juan Rulfo y Juan José Arriola en México y muchos otros escritores de vanguardia.
El cuento moderno ha sido teorizado por Lida Aronia Mestoy en Argentina, Ruth Hills, Leonard Ashley y Charles May en Estados Unidos, Dominic Head en Inglaterra, Luis Barrera Linares en Venezuela y Catarina de Vallejo en Perú. Los cuentos modernos tienen un inicio anafórico, es decir, que remiten a algo que ocurrió antes del inicio del texto, un tiempo alegórico, que tiene un sentido metafórico, un espacio precisamente metafórico, un narrador poco confiable, que a veces es contradicho por lo que hacen los personajes contradictorios en términos de su identidad, lenguaje irónico, intertextualidad explícita, ideología moralmente ambigua y un final abierto, que es tal vez el rasgo más conocido. El cuento moderno se representa como los meandros de un río, como un laberinto arbóreo, es decir, con una entrada y muchas soluciones, o como la turbulencia del súbito estallido de un globo. Veamos un ejemplo de cuento moderno muy breve y observen el efecto del final abierto. Es El engaño, de Marcial Fernández. Dice: la conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes oscuros se quedó completamente solo. Para terminar este breve recorrido, vamos a ver ahora las características de la teoría del cuento posmoderno. El cuento posmoderno consiste en la presencia simultánea de rasgos clásicos y modernos o un simulacro de estos rasgos excluyentes entre sí. Esta escritura paradójica empieza a ser reconocida en la década de los años 60 del siglo XX y se expande hasta nuestros días. El referente paradigmático que prefigura esta escritura cuentística es el libro Ficciones, de Jorge Luis Borges, originalmente publicado en Argentina en 1944. La diversidad de registros del cuento posmoderno incluye escritores tan distintos como Raymond Carver, Donald Barthelme, Julio Cortázar, Augusto Monterroso, Eduardo Galeano y Ana María Shua. El cuento posmoderno ha sido teorizado por Enrique Anderson Imbert en Argentina, Daniel Grochnowski en Francia y Laszlo Scholz en Hungría. El cuento posmoderno tiene un inicio paradójico que a la vez se remite a algo que ya ocurrió y algo que está por ocurrir. Tiene un narrador paródico, tiene un tiempo espacializado, es decir, distintos tiempos que coexisten como coexisten los distintos espacios, un tiempo espacializado, un espacio fragmentario, un narrador que a veces también es autoirónico, personajes intertextuales que están construidos en relación con otros personajes de otros textos, un lenguaje autorreferencial, metaficcional, una ideología paradójica y un final múltiple o tematizado, es decir, que el final a veces trata sobre el final. El cuento posmoderno comparte sus rasgos estructurales con el cine posclásico, con la minificción literaria, con el nanometraje, es decir, materiales audiovisuales de menos de un minuto, y con algunos medios digitales. Y se representa este cuento posclásico como un tejido neuronal, una red telefónica, un rizoma vegetal o un globo de espuma. Veamos algunos ejemplos de cuento posmoderno y observemos cómo coexisten el final abierto y el final sorpresivo en el mismo texto. Veamos el texto Canción Cubana de Guillermo Cabrera Infante, que dice: ay José, así no se puede. Ay José, así no sé. Ay José, así no. Ay José, así. Ay José, ay. Veamos este otro ejemplo de la escritora mexicana Tina Grijalva, cuyo título es Abecegrama con ñ, la ñ me da ñáñaras.
observen cómo cada palabra se inicia con una letra del alfabeto y en cada palabra se utiliza la letra ñ. Añora bañar buñuelos en cañamiel, coñac y champaña, diseña engañar al formoseño, gañán gruñón, huraño, isleño endomeñable, judeo español lampiño, mañoso, norteño ñoño, otoñal pequeño, quiñoso, roñoso, soñoliento, tiñoso, uñado, viñador y sahareño. Veamos ahora un par de textos de la escritora argentina Ana María Schua, que forman parte de su primer libro de minificciones con el título de La Soñera. Veamos este texto, al que podemos tener como título Lobo, y dice: con petiverias, pervincas y espicanardos me entretengo en el bosque. Las petiverias son olorosas, las pervincas son azules y los espicanardos parecen valerianas. Pero pasa el tiempo y el lobo no viene. ¿Qué tendrá mi abuelita que a mí me falte? Y por último, veamos este texto que conocemos como Naufragio. Arriá del foque, ordena el capitán. Arriá del foque, repite el segundo. Orzad a estribor, ordena el capitán. Orzad a estribor, repite el segundo. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marinos corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Veamos ahora cuál ha sido el desarrollo de la teoría del cuento en México. Entre los escritores mexicanos que han elaborado poéticas personales y reflexiones sobre el cuento en general en los últimos 50 años se encuentran Juan Rulfo, Juan José Arriola, Edmundo Valadez y Augusto Monterroso, Sergio Pitol, Jorge Ibargüengoitia, Alejandro Rossi, José de la Colina, Vicente Leñero, María Luisa La China Mendoza, Hernán Lara Zavala, Óscar de la Borbolla, Guillermo Samperio, Daniel Sado y Juan Villoro. También es necesario considerar la importancia de las reflexiones sobre la escritura del cuento que se encuentran en la escritura metaficcional, como es el caso de algunos cuentos de Alfonso Reyes, Juan José Arriola, Carlos Valdés, Salvador Elizondo, Alejandro Rossi, Sergio Pitol, Guadalupe Dueñas, José Emilio Pacheco, Bárbara Yecos, Marta Cerda, Óscar de la Borbolla y Guillermo Samperio. Y por último, la reflexión teórica producida por los investigadores es mucho más escasa en México y abarca los recientes trabajos del mismo Guillermo Samperio y los de Marta Elena Munguía, Gabriela Valenzuela, Mercedes Peñalba, de origen español, Omar Nieto, para el cuento fantástico, y algún otro. Hemos visto el desarrollo y la teoría del cuento clásico, el cuento moderno y el cuento posmoderno. Todas estas teorías han sido objeto de muy pocas representaciones visuales, a las que podríamos llamar representaciones infográficas, pues contienen un concepto muy preciso. Veamos las pocas imágenes infográficas que existen para la representación de las teorías del cuento. El empleo de recursos gráficos para representar visualmente los conceptos de cualquier modelo teórico tiene una gran utilidad pedagógica. En el caso de la teoría del cuento, los antecedentes más notables se encuentran en la producción de fórmulas narrativas como parte de la tradición narratológica y a su vez como parte de la semiótica literaria. Esta historia se inicia con el Triángulo de Freytag, producido en Alemania en 1875. Se trata de una representación gráfica de la curva de tensión dramática en el cuento clásico, si bien solo parece funcionar para el caso de la farsa, pues el resto de la escritura literaria es mucho más compleja que esta estructura simétrica. En 1932, Vladimir Prop propuso un modelo de morfología del relato popular, es decir, aquel que no tiene un carácter literario. Estos materiales, reunidos por el método etnográfico, están formados por elementos invariantes de una combinatoria finita. Prop los llamó actantes y funciones narrativas y precisó la existencia de 31 funciones en el cuento de hadas ruso. Su utilidad fue demostrada en 1976 por Will Wright al utilizar este modelo para explicar la popularidad de algunas películas del western, de tal manera que el cambio en la estructura del relato cinematográfico, aceptado por el público masivo, corresponde a un cambio en la estructura ideológica de la visión del mundo de sus espectadores.
Se trata del primer trabajo de estudios culturales al utilizar herramientas de la semiótica para responder a una pregunta de carácter sociológico. La narratología estructural en las décadas de 1950 y 1960 produjo en Francia una serie de modelos narratológicos de carácter lógico que tienen sus antecedentes en el cuadrado lógico medieval y que fue retomado y ampliado por la semiología de Greimas. En 1957, el antropólogo Claude Lévi-Strauss encontró la fórmula que resume la estructura de un cuento clásico y la correspondiente ruptura que se presenta en un relato de carácter mitológico, que a su vez corresponde a la lógica de los sueños, como es el caso del sueño de Irma, estudiado por el mismo Freud. En 1976, el teórico estadounidense Russ Hills propuso una representación del final epifánico en el cuento clásico, al cual llamó la regla de la inevitabilidad en retrospectiva, y que se representa como un árbol sobre el suelo, donde la copa se encuentra a la derecha, es decir, en el lugar del final del cuento, leído de izquierda a derecha. Se trata de representar el proceso de desambiguación progresiva de la narración que concluye con la verdad epifánica que resuelve todos los enigmas narrativos. Ese mismo año, Lida Arone de Amestoy en Argentina contrapone el cuento epifánico al cuento clásico y crea el primer cuadro comparativo de carácter teórico en la historia del cuento. En realidad, lo que ella llama relato epifánico es lo que ahora conocemos como cuento moderno o anticlásico y que caracteriza a las vanguardias históricas. En 1984, Leonard Ashley propone un cuadro comparativo más elaborado que el de Lida Arone y en él contrapone lo que llama el diseño clásico a las variaciones recientes. Lo interesante es que establece esta comparación para los componentes formales y temáticos que forman parte de la tradición del formalismo estadounidense y de la tematología alemana. Estos 9 componentes son plot, es decir, la estructura, setting, que es el espacio, conflict, es el conflicto, characterization, que es el personaje, theme, que es el tema, style, que es el estilo, effect, que es el efecto, point of view, que es la focalización, y mood o tone, que es el tono. Nuevamente, esta oposición se refiere a la oposición que existe entre el cuento clásico y el moderno, iniciado en las vanguardias históricas. Tal vez Ashley llama a esta segunda modalidad variaciones recientes, porque estas formas de escritura se desarrollaron con mayor intensidad en lengua española, especialmente en los países hispanoamericanos, desde las primeras décadas del siglo XX, mucho antes que en la literatura estadounidense, donde empezaron a volverse más frecuentes a partir de la década de 1960, es decir, 50 años después que en Hispanoamérica. Se trata de cuentistas modernos como Macedonio Fernández, Felisberto Hernández, Efrén Hernández, María Luisa Bombal y muchos otros que experimentaron con estas estrategias mucho antes que los escritores norteamericanos. En el año 2002, el escritor mexicano Guillermo Samperio publicó su libro Después apareció una nave, recetas para nuevos cuentistas, donde presenta una gráfica de tensión mucho más elaborada que la pirámide de Freytag. Y ahí mismo propone un esquema de lo que llama el disparador con núcleo temático para graficar el proceso de creación del cuento en relación con el inicio, el medio y el final. Por otra parte, es posible estudiar los 9 componentes discursivos del cuento, es decir, los componentes formales, estructurales y lingüísticos de cualquier narración. Estos son inicio, tiempo, espacio, narrador, personaje, género, lenguaje, intertexto y final. A todos ellos se puede añadir el análisis del título. En este modelo se compara la naturaleza de cada uno de estos componentes en la escritura del cuento clásico, el cuento moderno y el cuento posmoderno, donde este último está formado por la simultaneidad o los simulacros de los rasgos del cuento clásico y del cuento moderno. Al proponer la existencia de 3 grandes paradigmas narrativos, es decir, el paradigma del cuento clásico, el paradigma moderno y el paradigma posmoderno, a esta teoría la podemos llamar el modelo paradigmático. Este mismo modelo ha sido útil también para establecer la distinción entre los rasgos paradigmáticos de la minificción literaria y de la minificción audiovisual, en la cual se han identificado más de 35 subgéneros, incluyendo tráiler, créditos, spots, nanometraje, videoclip, secuencia,
Celusine y muchos otros. Por último, en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica, la llamada FELS, en el año 2014, se presentó una propuesta para la creación de fórmulas narrativas siguiendo una larga tradición derivada de la narratología. Las primeras 6 fórmulas que propongo corresponden a la teoría incoativa, es decir, la teoría del inicio, y la teoría terminativa, es decir, la teoría del final, y son las que corresponden al inicio clásico y al final clásico, el inicio moderno y el final moderno, el inicio posmoderno y el final posmoderno. Estas 6 fórmulas se complementan con las del relato policíaco, también llamado who done it, es decir, quién lo hizo, la fórmula de la transferencia de culpa, que está presente en la tragedia clásica y en el cine de suspenso, la fórmula de la sorpresa narrativa, cuando el narrador sabe algo que el lector o el espectador ignora, y por último la fórmula más importante de la seducción narrativa, que es la del suspenso narrativo, cuando el lector o espectador sabe algo que los personajes ignoran. Veamos ahora los elementos esenciales de la teoría del minicuento, también llamado microrrelato, y sus diferencias con la minificción. El minicuento puede ser considerado como un subgénero del cuento, pues conserva sus rasgos formales y estructurales. Se distingue del cuento solo por su extensión, que es considerablemente más breve que el cuento convencional. Mientras un cuento literario suele tener de 10 a 50 páginas, en cambio un minicuento suele ir de 1 o 2 líneas a 1 o 2 páginas impresas. En este punto es necesario distinguir el minicuento, que suele tener los rasgos del cuento clásico, con las variaciones de los minicuentos de carácter moderno y posmoderno, a los que suele llamarse minificciones. Las minificciones no necesariamente tienen un carácter narrativo y por eso es difícil que sean estudiados en un curso de teoría del cuento. Se suele considerar como minificciones de carácter moderno todos los géneros de la brevedad literaria, como es el caso de los haiku, los palíndromos, los juegos de palabras, el poema en prosa y todas las otras formas de brevedad derivadas de las vanguardias históricas de carácter literario. Por su parte, las minificciones posmodernas suelen ser el resultado de la hibridación de un género extraliterario con elementos poéticos o simplemente literarios. Estos géneros no literarios pueden ser el epitafio, el aforismo, la solapa, la confesión, la reseña, el aviso o cualquier otro. Solo en algunos casos se puede considerar a las minificciones modernas o posmodernas como formas de cuento, comúnmente llamadas microrrelatos para distinguirlos de los minicuentos, y eso ocurre cuando presentan una dominante narrativa. El minicuento es probablemente tan antiguo como las lenguas naturales y se encuentra en todas las tradiciones religiosas en forma de parábolas moralizantes. Por ejemplo, se puede señalar la existencia milenaria de las parábolas bíblicas, las parábolas sufís y las parábolas del budismo zen. Por otra parte, el surgimiento de las minificciones literarias de carácter moderno y posmoderno es mucho más reciente. Por ejemplo, los juegos de palabras literarios datan de la antigüedad clásica, si bien su estudio sistemático ha sido mucho más reciente. Los primeros textos de lo que podemos llamar minificciones posmodernas, producidos como resultado de un proyecto literario y no de la escritura de textos aislados, datan de las primeras décadas del siglo XX. Se trata de libros como Ensayos y poemas de Julio Torri, publicado en 1917, y Los papeles del recién venido, de Macedonio Fernández, publicado en Argentina en 1944. Los primeros estudios sobre el nuevo género literario datan de la tesis doctoral de Dolores Koch, presentada en 1986, y la recopilación de estudios coordinada por Juan Armando Eple en 1996. Al final de este breve recorrido, podemos llegar a algunas conclusiones sobre el lugar que ocupa el cuento en la cultura literaria y sobre la utilidad de la teoría del cuento para su estudio. Para el teórico del cine Robert Stamm, el cuento es un ADN cuyo estudio es útil para conocer todas las formas posibles de narración y esclarece también el estudio de los materiales no narrativos, pues los seres humanos tendemos a inscribir todo texto y todo signo en un marco narrativo. Es por eso que toda discusión sobre teoría del cuento debe empezar o concluir con una discusión sobre la naturaleza de la narración. Al respecto, es suficiente recordar que una narración es una secuencia de acontecimientos en la que existe una organización lógica y cronológica,
es decir, una organización que responde a las preguntas por la causalidad, es decir, las relaciones entre causa y efecto, y las preguntas por la secuencia cronológica, es decir, las relaciones que establecen un antes y un después. A partir de lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que la teoría del cuento ocupa un lugar estratégico en la teoría literaria y en general en la teoría semiótica, y en ella las aportaciones elaboradas desde el estudio del cuento hispanoamericano ocupan un lugar central. Para la elaboración de este trabajo se han utilizado los principales estudios y compilaciones con la extensión de un libro en los que se proponen aproximaciones generales al cuento literario, publicados en español y en inglés durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros 15 años del siglo XXI, es decir, de 1951 a 2015. Esto incluye materiales originalmente escritos en inglés, español, francés, italiano y ruso, publicados en Argentina, Canadá, Colombia, Chile, España, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, México, Perú, Puerto Rico, Rusia y Venezuela. Los 148 títulos incluidos en esta bibliografía sobre teoría del cuento incluyen 55 títulos sobre teoría e historia del cuento, 23 colecciones de poéticas personales, metacuentos y entrevistas a cuentistas, 17 estudios sobre un cuento particular, 42 estudios sobre minificción y 7 estudios sobre teoría de las series y novela fragmentaria. Casi la mitad de estos títulos han sido publicados a partir del año 2000. Muchas gracias.